Alabanzas damos al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Gracias le damos a nuestro Dios por permitirnos gozarnos en su presencia el día de hoy. Oh Padre Santo y Soberano Dios del universo, en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey, te pido, Señor, que tú te glorifiques el día de hoy, Señor, en esta palabra que va a ser meditada, Señor. Que esta palabra, Padre amado, salga con poder, Señor, de estos labios. Que tú tomes estos labios, mi Señor, y tú te glorifiques, mi Rey, porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el reino, Señor. Que traigas muchas almas a tu reino, Señor. Que sean parte de tu redil, Señor, y se gocen para siempre en tu presencia, Señor. Porque tenemos la promesa de la salvación y de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pasando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Versículo 36. Y la palabra del Señor dice así: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para obtener la promesa tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios tenemos que ser pacientes. Muchos hemos entrado en el desierto de la desesperación. Y muchos hemos creído que no íbamos a salir de ahí. Pero eso sucede porque estamos siendo procesados. Día a día estamos siendo probados para ver si somos aceptos al Dios de la gloria. Porque no es justo que el Señor haya muerto como murió por todos nosotros. Y nosotros ni siquiera podamos ser pacientes. No. Es ahí cuando nos confundimos. Cuando entramos en el desierto de la desesperación y no salimos de ahí, ahí escuchamos a voces que no debemos escuchar. Ahí no guardamos nuestro corazón, no. Ahí actuamos por instintos, pero por instintos carnales, no por instintos espirituales, no. Porque nos confundimos. Y creemos que Dios ya dejó de ser soberano, que Dios dejó de ser todopoderoso y que Dios se ha puesto bajo nuestras órdenes. Nunca pensemos así. Si lo hemos creído, cambiemos ese pensamiento, porque es Dios el poderoso, es Dios el que nos cambia, es Dios el que nos transforma. Y recordemos que la paciencia es de Él. Y que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos va a dar. Pero el día de hoy, el Señor nos permite meditar en su palabra. Porque un atributo que tenemos que tener todos los hijos de Dios es ser pacientes para hacer su voluntad. Porque sin paciencia no vamos a caminar en caminos de justicia, en sendas de justicia, no. Nos vamos a encaminar de una manera que a Dios no le agrada. Porque no estamos dentro de su voluntad. Cuando nosotros caminamos dentro de la voluntad de Dios, es porque estamos esperando en Él. Porque la paciencia trae en nosotros paz. Porque cuando nosotros estamos en paz, nosotros esperamos todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Mientras nosotros no esperemos en su palabra, mientras nosotros no nos ocupemos de lo espiritual, jamás podremos obtener paciencia, jamás podremos ser pacientes. La palabra es tan clara que siempre nos exhorta a que nos ocupemos del Espíritu, porque esa es la vida. Y nosotros
no queremos escuchar esa palabra, no queremos escuchar esa exhortación. Y ahí es que nos confundimos, ahí creemos que Dios ha dejado de ser Dios y que nosotros somos Dios de Dios, que nosotros le vamos a dar órdenes a Dios. Mientras nosotros no salgamos de ese desierto de la desesperación, mientras nosotros no entendamos que eso es parte de un proceso, estaremos estancados para siempre ahí. Y cada día seremos más y más impacientes. Hasta que algún día vamos a morir siendo impacientes. Y jamás hicimos la voluntad de Dios. Y jamás pudimos obtener su promesa. Ya no depende de Dios, sino depende de nosotros, de la predisposición que tengamos a ocuparnos de lo espiritual. Con lo espiritual obtenemos paciencia. Y con la paciencia nos encaminamos en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para con nosotros es incierta. Pero lo que sabemos es que va a suceder. La promesa que Él nos ha dado por medio de su siervo, por medio de su palabra, por medio de un sueño, por medio de la visión, se va a cumplir. Porque nosotros estamos andando conforme a lo que Él ha dicho. Él nunca nos va a mentir. Porque Él no es hombre, Él no es como nosotros. En Él no hay pecado, en Él no hay una sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca Dios cambiará. Entendamos que nosotros no somos los que vamos a cambiar a Dios. Es Dios que nos va a cambiar a nosotros. Por gracia solamente. Porque ni siquiera esto merecemos. Pero si a Dios le ha placido, digamos desde nuestro corazón: heme aquí, Señor. Padre amado, dame paciencia. Enséñame a ser paciente, Señor, para hacer tu voluntad y obtener tu promesa, mi Dios. Porque mientras no tengamos ese atributo como cristianos, ya como propio de nosotros, ser paciente ya debe estar enraizado en nuestro corazón. Y pese a la prueba, pese a la aflicción, pese al desierto en que entremos, vamos a salir. Porque sabemos que eso es parte de la voluntad de Dios para con nosotros. Pasar por esos momentos incómodos para nuestras vidas es parte de la voluntad de Dios. Pero sabemos que eso nos va a ayudar a perfeccionarnos en lo espiritual. Y cuando nosotros nos perfeccionamos en lo espiritual, nos vamos acercando más a la santidad que Dios quiere ver en nosotros. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Todo se compagina, así es el obrar de Dios. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en amor. Él es paciente para con nosotros. Él es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Él es paciente, nosotros ¿por qué no podemos ser pacientes? Y la paciencia es de Él. En Romanos 15:5 se nos menciona que la paciencia es de Él. Y que nosotros sabemos que todo lo que pidamos en oración creyendo en el nombre de Jesús, Él nos va a dar. Y si ustedes sienten que no son pacientes, que se están inquietando por cualquier cosa, pidan paciencia. Pidamos, mejor dicho, ser pacientes para esperar en Él, para esperar en su voluntad, para encaminarnos conforme a lo que Él ya estableció. Romanos 15:5 dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia es Dios, el Señor de la paciencia. Y a quien tenemos que pedirle eso es a Dios. Pero Él nos dará conforme a nuestra entrega, conforme a nuestra búsqueda en lo espiritual. No crean que sin oración, sin ayuno, sin lectura de la palabra vamos a adquirir eso, no.
Ese atributo no lo vamos a adquirir, sino mediante esa triada de santidad: ayuno, oración y lectura de la palabra. Esa triada que en medio dice Dios, santidad. Dios es igual a santidad, y sin santidad jamás lo podremos ver. Entendamos eso. La paciencia es un atributo que tenemos que tener ya todos los cristianos, porque caminar en este camino que es el Evangelio de Jesucristo demanda ser paciente. Demanda ser paciente. Han habido hermanos que por sus testimonios han esperado 50 años, 40 años, pero por ser pacientes, Dios les dio su promesa. Ellos obtuvieron la promesa de Dios. Así que jóvenes o hermanos que ya han pasado muchos años en el Evangelio y todavía no han visto la promesa de Dios, esperen, que aún falta. Pero lo que Dios cumple, cumple. Alabanzas damos a su nombre, gloria y honra damos a su nombre. Porque nuestro Dios no es deudor de nadie. Y conforme a nuestra búsqueda en lo espiritual, obtendremos paciencia. Y con paciencia haremos la voluntad de Él. Y por hacer la voluntad de Él, Él nos dará su promesa. Esa es la clave para adquirir la promesa: ser paciente. Y siempre, siempre debemos de ocuparnos del Espíritu, porque esa es la vida. Debemos pedirle la paciencia a Él, porque la paciencia es de Él. Alabado sea su nombre. Le damos gracias al Dios de la gloria por permitirnos meditar el día de hoy en su palabra, la cual nos ha exhortado a adquirir paciencia para hacer su voluntad y para obtener su promesa. Gracias le damos al Señor porque se ha mostrado propicio un día más para con nosotros. Que gracias a su misericordia podemos escuchar esta palabra, que sé que es de edificación para nuestras vidas, porque a mí me ha ayudado. Cada que yo doy una palabra por misericordia de Dios, es porque yo necesitaba esa palabra. Cada que yo hable algo que Dios me da, es porque yo lo necesito. Y eso para mí es una grande bendición, de lo que Dios me da, darle a ustedes. Ese es mi sentir y le doy gracias a Dios por eso. Oh bendito Dios y Padre de la gloria. Sé, Señor, que tú has sido propicio para nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Señor, que te sigas glorificando, que te sigas exaltando, mi Señor. Porque tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuyo es la gloria, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu descienda a toda profundidad, mi Señor. Y tome, Señor, esas vidas, Padre amado. Que las liberte la cautividad, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gracias le damos a Dios.